ahí vamos a ver el principio de Huygens, que sí vimos, y pues la formulación del principio de Huygens-Fresnel. Recuerden que es el principio de Huygens, solo que en el que se agrega el principio de interferencia. Después la formulación matemática del principio, hace falta, de Huygens-Fresnel. Y después estamos en esta última parte, estamos en la reproducción de patrones para los casos de una sola fuente, dos fuentes puntuales, coherentes y una rendija. Muy bien. ¿Estamos? Recuerden que vimos el principio de Huygens, que aparece acá, más o menos ubicando que fue contemporáneo de Newton. Estaban peleados a muerte, Huygens y Newton. Huygens era un cuate muy bueno, pero claro, frente a Newton era muy difícil. Muy bien, el principio de Huygens-Fresnel aquí viene postulado en cuanto se agrega que lo que tiene que hacerse es superponerse de acuerdo al principio de superposición de Young para calcular el campo en un punto. Bien, habíamos dicho que tenemos material experimental suficiente. Tenemos el caso de un orificio, tenemos el caso de una rendija, el caso de una rendija en forma de cuña, una rendija completa, horizontal o vertical, los dos círculos. Ya no me acuerdo si hicimos de la rendija continua. Creo que no lo hicimos como experimento. Bien, continuamos entonces. Decíamos cómo íbamos a aplicar esto. Decíamos que en cada punto P, lo primero que teníamos que hacer es calcular la amplitud de campo en este punto P debido a todas las fuentes puntuales que aparecen acá, y todas es un continuo, ¿no? Calcular la suma de todas estas fuentes, considerando su amplitud y considerando el cambio de fase, que iba entre la 1 y la 2, entre la 2 y la 3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si no me entienden en alguna parte, díganme para aclararlo. Decíamos que íbamos a analizar el caso de una sola fuente puntual, el caso de dos fuentes puntuales, que es el experimento de Young, el caso de n muy grande, pero finito, que es las rejillas de difracción, o CDs, o con n tendiendo a infinito en una abertura de tamaño finito. Muy bien. Este caso es el caso que le interesaba, no me acuerdo a quién, que quería ver lo de sus rejillas de difracción. ¿Me acuerdas de hacer un espacio, quien sea el que me mandó el caso de la rejilla de difracción, para explicarte cómo poder hacerse con esto? Muy bien. Bueno, aquí hicimos la observación de que las amplitudes, en donde teníamos que hacer la aproximación, decíamos en la amplitud y en la fase, teníamos que ser muy cuidadosos en hacer las aproximaciones en la fase. ¿Por qué? Porque era un agente multiplicador, ¿no? El factor de escala era de, creo que 100,000, no me acuerdo, no, sí creo que 100,000 el factor de escala, o 10,000, no me acuerdo, el factor de escala definido por K, que es 2pi sobre lambda, ¿no? Entonces decíamos, las R se consideraban constantes en los denominadores, acá, en estos se considera constante, ¿no? Sin embargo, no se considera constante en las fases, ¿no? Muy bien. Acá está el análisis. Era 10 millones el factor de escala, ¿no? Es un factorzote, ¿no? Bien. Bueno, aquí aparece, decíamos, como la suma de ADR, que es constante, es una constante, y por los cosenos, ¿no? De KR1 menos omega t, KR2 menos omega t, etcétera, ¿no? Bien, ya la parte importante de todo esto es que empezamos a usar aquí, en lugar de usar el modelo de los cosenos o senos, empezamos a usar un modelo exponencial que no tiene ningún problema. Nada más había que recordar que al último debemos calcular la parte real de lo que quede al final, ¿no? ¿Sí? Hacemos las operaciones y lo último que nos quede tenemos que calcular la parte real. Muy bien.
Bueno, aquí dijimos que íbamos a calcular EDR como la parte real de ADR, E a la menos I omega T, E a la IKR1. Esto lo factorizábamos y me quedaba esta serie de acá, ¿no? Bueno, acá le teníamos que poner, bueno, no, aquí tenemos n fuentes, pero n menos 1 diferencias de fase. Y dijimos que, bueno, acá estaba el resultado para la suma, que quedaba, a ver, quedaba finalmente de esta forma la suma, ¿no? Dijimos que no deberíamos olvidar que teníamos que tomar la parte real, ¿no? Y la parte real de ADR por E a la I KR menos omega T es simplemente, bueno, ADR por coseno de KR menos omega T. Ajá. Esto significa sacar la parte de todo esto, porque la segunda parte, el seno de n delta phi sobre 2 entre delta phi sobre 2, esta cantidad de acá es real, es un número real, así que el calcular la parte real solamente se refiere a la exponencial realmente, ¿no? Muy bien, y ya tenemos esta parte final que esta es la E, ¿no? Esta es la E. ¿Va? Recuerden que esto de acá dijimos, y ahora cómo calculamos la irradiancia, ¿no? Pues tenemos que elevar primero al cuadrado E, que es la suma de todos los campos, y después sacar el promedio, ¿no? Sacar el promedio. Y al sacar el promedio de el coseno cuadrado queda simplemente un medio, ¿no? Muy bien, pero todavía no pasamos a esa parte donde dijimos delta phi. Delta phi es la diferencia de fase entre el jésimo y el j más, la fuente jésima y la fuente j más 1. Dijimos que para calcular en un mismo punto, los dos rayos tenían que ser paralelos para distancias muy grandes y por tanto la diferencia de fase delta phi entre dos fuentes consecutivas es A. ¿Qué estamos usando? No, D. De esta distancia de acá para acá es D, ¿no? Voy a, sí, sería D seno de teta esta cantidad de acá, ¿no? Muy bien. Y la parte interesante es que, ¿cuál es el cambio de fase entre la primera y la enésima fuente? Bueno, tenemos entre la 1, la 2, la 3, etcétera, siguen acá hasta la n-1 y la n. La diferencia de fase acá es delta phi entre la primera y la segunda. Entre la segunda y la tercera es también delta phi, la misma cantidad. Y entre la n-1 y la n, la diferencia de fase también es delta phi, es la misma. ¿Por qué? Porque delta phi es no, perdón. Esto no es la diferencia de fase. Esto es la diferencia de, a ver, permítanme, la diferencia de distancias recorridas, ¿no? Y la diferencia de fase se va a multiplicar K por delta D, que sería K por D seno teta. Muy bien. Sí, sí me entienden, ¿no? Es decir, lo que estoy calculando acá es simplemente esta diferencia de distancias. Discúlpenme, me equivoqué. Diferencias de distancias, ¿no? Entonces, el punto importante es que la diferencia de fase, esa sí es K de seno teta. Es decir, acá es esta que aparece acá, ¿no? ¿Sí? Donde K es 2pi sobre lambda y D seno teta es la diferencia de distancias. Para uno, pero la diferencia de fase total entre la primera y la última fuente, la enésima fuente, la diferencia de fase total va a ser simplemente n-1 por delta phi, es decir, va a ser n-1 por 2pi sobre lambda por d seno teta. Bueno, si n es muy grande, ojo, si n es muy grande, da lo mismo poner n que n-1, ¿no?
Es decir, si n, por ejemplo, es 1.000.000, da lo mismo si le ponen aquí 1.000.000 o 1.000.000 más 1. Da lo mismo en términos prácticos, por supuesto, en términos matemáticos no, pero en términos prácticos sí. Y entonces la diferencia de fase phi total va a ser simplemente n delta phi igual a n por 2pi sobre lambda por d seno teta, que es justamente lo que aparece aquí. Muy bien. Esta parte no la revisamos tan en detalle en la sesión pasada. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Porque ya me metí un rollísimo que se supone que era algo nada más de repaso, rapidito. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Muy bien, bueno. Debo suponer que no, si no me hace preguntas, o ya se fue la comunicación, ya se cortó, o está todo perfectamente claro. Muy bien. Pasamos a la diapositiva 13. Aquí en este caso calculamos la amplitud de campo, la intensidad, debido a una sola fuente, ¿no? Aquí dijimos, esto lo analizamos en detalle y dijimos, ¿qué pasa si ponemos n igual a 1 acá arriba, ¿no? Si ponemos n igual a 1, me va a quedar seno de 1/2 de delta phi, y en el denominador me va a quedar seno de 1/2 de delta phi. Estos se cancelan, y en ese caso entonces me quedaría simplemente EDR como ADR por coseno de K R menos omega T. ¿Qué tenemos que hacer enseguida? Elevar al cuadrado a E, ¿sí? Y elevar al cuadrado significa A cuadrada coseno cuadrado de KR menos omega T. Y después sacar el promedio. Y al sacar el promedio de esta cantidad me queda simplemente A cuadrada sobre 2. Déjenme conectar a la batería, discúlpenme. Voy a interrumpir un minuto la clase porque de nuevo, gracias, disculpen la interrupción. Y entonces lo que me va a quedar es justamente la ecuación 16, ¿no? Que sería C es epsilon 0 A cuadrada sobre 2. Este caso es el caso de una sola fuente. ¿Qué me indica? ¿Qué me indica? ¿Cómo es la intensidad de luz en el plano de observación cuando tenemos una sola fuente? ¿Cómo es la intensidad de luz? Veamos América. ¿Cómo es la intensidad de la luz con una sola fuente? De acuerdo a este resultado que tenemos, la ecuación 16. América. ¿Ya me escucha? Sí, dime. No, la verdad no recuerdo. ¿Qué pasó? Que no recuerdo. ¿No recuerdas? No te estoy preguntando algo que no está, se ve que no estabas en clase, ¿eh? Así que se te salió la cola de que no estabas en clase, porque estaba preguntando sobre la interpretación de la ecuación 16, no de algo diferente, ¿vale? Muy bien, veamos, Sánchez Marroquín, Jonathan. Sánchez Marroquín, Jonathan. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué hubo? No te hablé para saludarte, que te puedo saludar con gusto, pero dime la respuesta. Bueno. ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Perdón? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Claro que no. No estabas en clase, ¿verdad? No Voy estabas en llegando clase. ahí por un vaso de agua, profe. Muy bien. Bueno, está original ¿cómo se llama? Tu ¿Excusa? pretexto. Muy bien. La pregunta es, ¿qué queda, dada la ecuación 16, qué representa esta ecuación? A ver, ¿qué representa esta ecuación? Muy bien. Veamos. Ojeda Chiqui, Alejandro. ¿Qué representa la ecuación 16? La intensidad, ¿no? ¿La intensidad de qué? ¿Debido a qué? Debido a la fuente puntual. A una sola fuente puntual.
Tenemos una sola fuente puntual, un plano de observación, entonces se ilumina, ¿vale? Se ilumina el plano de observación y ¿qué se encuentra? Que la intensidad, ¿cómo es? Dime. Dime, Ojeda. ¿Ya me A ver, escucha? ¿perdón? Es que creo que Sí, se falló mi... Bueno, que es uniforme en sí. exactamente. Lo que encontramos, lo que dice esta ecuación, ojo, lo que dice esta ecuación, aunque no más tantito, porque va a depender de R, ¿no? ¿Sí? Así lo que dice es que la intensidad que observamos en este plano, en este punto de acá, va a ser la mínima distancia R. Para este otro punto tendríamos otra distancia diferente R. Muy bien. Y entonces tendríamos una distancia mayor, una intensidad menor. ¿Va? ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Lo que me dice es, si tenemos una sola fuente puntual, un plano de observación, que detectaremos una intensidad prácticamente constante, que solo va a cambiar en función de que cambie A de R. Muy bien. ¿Ya? ¿Va? Cambiamos entonces. Gracias, Alejandro. Muy bien, veamos. Continuemos. ¿Qué pasa cuando n es igual a 2? Cuando n es igual a 2, esto ya no se vale, esto de martes repetición y todo eso ya lo cambiamos por los nuevos resultados, ¿sale? Aquí estaba la América, por culpa de la América que quería que fuera a las 3 de la tarde. ¿Sale? Muy bien. Ya, para n es igual a 2, usamos el truco de que poníamos seno de 1/2 de n delta phi. Para n igual a 2 lo ponemos como seno de 1/2 de delta phi más 1/2 de delta phi. ¿Sale? ¿Va? Entonces podemos, aquí le ponemos n igual a 2. Nos quedaría esta expresión de acá. Y entonces hacemos la expansión como seno por coseno más seno por coseno y quedaría simplemente 2 veces seno de 1/2 de delta phi por coseno de 1/2 de delta phi. Muy bien. ¿Ya? Y ahora sí, lo que hacemos es sustituir acá, lo que fue lo que hice acá. ¿Sí? Bueno, pero ese es el numerador. Pero en el denominador me sigue quedando el seno de 1/2 de delta phi. Se cancelan y me queda 2 veces, aquí está, 2 ADR, coseno de 1/2 de delta phi, que es lo que va quedando, por coseno de KR menos omega t. ¿Va? Y ahora lo que hacemos es calculamos la irradiancia. Recuerden, la irradiancia es agarrar el campo, lo elevamos al cuadrado, me queda 4, bueno, C epsilon 0, primero, C epsilon 0, ajá, que sería pues sería elevar al cuadrado, sería 4 a cuadrada por coseno cuadrado de 1/2 de delta phi, y después por coseno cuadrado de KR menos omega t, elevamos al cuadrado, y después, bueno, esto sería, no, perdón, elevamos al cuadrado y después promediamos, ¿no? Para sacar de acá la irradiancia. Muy bien. Decía que había un pequeño error. Bueno, no, ni tan pequeño, ¿no? ¿Sale? Entonces, a la hora de calcular el promedio me va a quedar I igual a C epsilon 0. Bueno, el promedio del coseno cuadrado sería 1/2. Me va a quedar 2C epsilon 0 a cuadrada por coseno cuadrado de 1/2 de delta phi. Muy bien. Que sería esto que aparece acá. Muy bien. Salvo el término 4. ¿No? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a esto? ¿Y esto qué cosa es? ¿Qué me indica esto? A ver, veamos, ¿qué me indica este resultado?
Interpretemos qué me indica este resultado. ¿Qué indica este resultado que acabé de obtener? ¿Qué indica, Claudia? Ah, pero estás sin micrófono hoy, ¿verdad? Muy bien. Luna Domínguez Jafet, ¿qué me indica este resultado escrito en la ecuación 20? Ok, el resultado nos indica que no tenemos una irradiancia uniforme, sino vamos a tener la gráfica de un coseno cuadrado, bueno, un coseno elevado al cuadrado, bueno, obviamente multiplicado Ajá. por las constantes. ¿Y la delta phi qué cosa es? La ¿No delta es una phi- constante? No, sí, pero, o sea, me refiero a la gráfica de la irradiancia. Sí, pero si delta phi es una constante, pues entonces no hay variaciones, ¿o sí? A ver, Ay, veamos. Delta phi es igual a K por delta L, que sería de seno de teta. ¿Ya? ¿Ya o no ya? Y entonces, a ver, ¿qué tendremos? Acá tenemos las dos fuentes puntuales, el plano de observación, y esto de acá sería, este ángulo teta me define el punto de observación. ¿Ya? Fíjense, si yo tengo acá una altura y en el punto de observación y una distancia s entre las dos fuentes puntuales y el plano de observación, entonces seno de teta va a ser aproximadamente igual a y sobre s. Y entonces lo que me queda para delta phi va a ser igual a k por d seno de teta, que sería y sobre s. Y entonces si me queda una dependencia, voy a ponerla acá a un ladito, una dependencia de i igual a 4c epsilon 0 a cuadrada por el coseno cuadrado de un medio de delta phi, donde delta phi es, ahora lo pongo como acá, sería k de y sobre s. Y si tenemos, si te fijas, si tenemos una dependencia en cada punto de observación. ¿Ya? ¿Sí me entiendes? ¿A través de qué tenemos esa dependencia en cada punto de observación? Dime. Estoy contigo, ¿verdad, Luna? sí, estoy Muy observando. bien. ¿Y a través de qué nos damos cuenta que cambia la intensidad de un punto a otro? Porque cambiamos Eh, ¿qué? cambiamos la distancia, ¿no? ¿Cuál distancia? A ver, espérame. ¿Y en 13? Sí, no, espérame. La S, ¿no? Ah, sí, la SLS. Pues no, Sí, esa es la que no cambia, no manches, estás ah, distraído. sí, estoy Sí, algo sí, confundido. porque esa es la Me perdí un poquito. distancia de donde están las dos fuentes puntuales a donde está el plano de observación. Y en el plano de observación, ¿qué es lo que detectamos? A ver, entonces, ¿qué cambia? ¿Qué es lo que cambia? ¿Eh? La Y, Sería ese. claro. Es decir, agarramos un punto en el plano de observación, otro punto, y entonces lo que obtenemos es, voy a ponerlo, voy a borrar esto, ¿sale? Entonces lo que obtenemos va a ser, en este plano de observación, vamos a obtener una irradiancia que va a ser una cosa así, ¿no? ¿Sí? Esta es la irradiancia marcada en rojo. ¿Ya? Perdón, ¿qué hice? Allá. ¿Sale? Sí, sí, que es justamente lo que observaron. Visto de frente este plano de observación, se observa cómo se observa, visto de frente, se va a observar en este centro una franja, voy a ponerlo aquí así, ¿no? Una franja brillante en el centro, otra franja, otra franja, otra franja, otra franja, otra franja. Son las franjas de interferencia. ¿Bien? ¿Sí, Jafet? Sí, profesor. ¿O no? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vayamos n igual a 2. Perdón, dime. ¿Quién habla? A Huawei. Dime, Marcos. ¿Perdón? No, fíjate que no. Te voy a decir por qué, ahorita te digo por qué. A ver, voy a ponerlo acá, arribita.
Sí, parece que sí, pero no. Prefiero no decirles tantas mentiras. Acá tenemos Y y de acá para acá tenemos S. ¿Sí me entiendes? Esto es y esto de acá es S. Entonces lo que tenemos es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Oye, híjole, quién sabe qué hice. Ah, ya. Bueno, no quise hacer ese. A ver, lo que tenemos es un triángulo rectángulo y esta de acá, fíjate que esto de acá es el ángulo teta. Entonces la tangente de teta va a ser y sobre la raíz cuadrada de s cuadrada más y cuadrada, ¿no? Porque esta sería la hipotenusa, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que estoy suponiendo es que la tangente de teta es aproximadamente igual al seno de teta y aproximadamente eso a su vez igual a teta. ¿Ya? O sea, no es exacto, pero sí se puede hacer el cálculo. En la computadora eso se puede hacer así. Se ríe y se carcajea la computadora de que le pongas a hacer estos cálculos, ¿no? Con el seno de teta exactito, así, no, perdón, como este. ¿Sí? Tu pregunta, Marcos, era si era exacto y la respuesta es no, es aproximado. Muy bien, pero se pueden hacer los cálculos exactos sin problema alguno. ¿Esa era tu pregunta? ¿Y es sobre qué? ¿Sobre ese sí? Sí, sí, porque el y sobre ese es la tangente. Y lo que necesitamos poner es el seno. ¿Ya? Todo lo que estoy diciendo es que el seno de teta es aproximadamente la tangente de teta y por tanto puedo usar esta. ¿Ya me entiendes? ¿Ya? Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Otra pregunta. Sí, sí. Ya había dicho hace un momento que tenía este error acá. ¿Sale? Este error lo pasé para ahí mal. ¿Va? Ya, gracias. Gracias, Marcos. ¿Vale? Muy bien. Pasamos entonces al siguiente caso. Bueno, no al siguiente caso. Aquí aparece lo que dice allá en el cochinero de antes, ¿no? ¿Sí? Esto de acá que encontramos. Por cierto, esto es algo interesante. Aquí se encuentra la separación entre franjas, entre dos franjas consecutivas. Esta es la delta Y, esta. Ajá. Lambda S sobre D. Y bueno, se encuentra lo que ya encontramos experimentalmente, que para diferentes lambdas tenemos diferentes franjas, ¿no? Es decir, que la separación entre dos franjas consecutivas, por ejemplo, azul, aquí están los máximos de intensidad, ¿no? Están así. Esto es la delta Y para el azul, ¿sí? Que sería la longitud de onda más corta, más pequeñita. Pero para la roja tendríamos una separación entre franjas más grande, ¿no? ¿Vale? Esta es y acá en el centro aparece esta. Entonces, esta sería la delta Y para la longitud de onda asociada con el rojo, ¿no? ¿Sale? Bien. Entonces, por eso observábamos, ¿se acuerdan cómo observábamos el patrón de interferencia de colores, no? ¿Se acuerdan el patrón de interferencia de Young que observamos los que sacaron fotografías? Y también una segunda cosa interesante, bueno, es la dependencia con lambda. Y la dependencia con D, ¿qué cosa es D? ¿Qué cosa es D, esa variable D que aparece ahí? ¿Qué cosa es esa variable D que aparece ahí? Espíndola, Camacho. Sí, D no era la distancia esa que habíamos visto. Bueno, Espíndola, ¿dónde estás? ¿Te fuiste? ¿Se te fue la comunicación? No, A ver, dime. aquí está, profesor.
Ajá, ¿era la separación que había entre las ¿La fuentes? separación de quién? ¿De las fuentes? Entre las dos fuentes, exactamente. Ajá. ¿Sí? Entonces, si tenemos acá una separación entre las dos fuentes, acuérdense qué fue lo que observamos, ¿no? Que si la separación era más pequeña, ¿sí? Entonces, vean, si la separación era más pequeña, las franjas estaban más separadas, ¿ya? Aquí la separación, vamos a poner un valor, una estándar aquí así, ¿no? Así están las franjas con la separación de. Ahora tenemos una separación de prima, ¿no? Más pequeña. Entonces, lo que nosotros encontramos es que si era más pequeña la separación, entonces teníamos una separación entre franjas más grande. Esta es la delta Y. Esta es la delta Y. ¿Sí? Y si la separación D era más grande, entonces las franjas estaban más juntas entre sí. ¿Ya? Es más o menos obvio de acá, porque delta Y es inversamente proporcional a la separación entre fuentes puntuales. Por eso cuando hicimos, ¿se acuerdan que hicimos los hoyitos? Les dije, tengan cuidado de hacer los hoyitos cercanos, pero no siempre se logran la misma separación y entonces se pueden usar esta pareja de hoyitos y después esta otra y descubrir que justo la separación entre las fuentes puntuales, en donde la separación entre hoyitos, ¿sí? Si es más pequeña la separación entre hoyos, aumenta la separación entre franjas, ¿no? Que sería este caso. Y al revés, si esta D es más grande, las franjas se acumulan más, ¿no? La separación entre franjas es más pequeña. Muy bien. ¿Va? ¿Alguna pregunta acá que tengan? Dime. Claro que sí. Exacto. Sí, se acuerdan que acá está, acá está arriba. ¿Quién habló? Acuérdense, sí, Marcos, efectivamente, sí, es solamente válida para n igual a 2. Acuérdense que eso lo hicimos acá atrás, ¿no? Dijimos para n igual a 2 y entonces nos aventamos esta deducción, ¿sale? Y dijimos, y estamos recuperando para n igual a 2, estamos recuperando la intensidad o la irradiancia, ojo, estamos recuperando la irradiancia debido a dos fuentes luminosas puntuales, que ya habíamos analizado de manera particular cuando pusimos el A coseno, ¿se acuerdan que pusimos funciones seno, creo que funciones coseno, dadas dos fuentes luminosas en este punto de acá? Dijimos esto era R1, esto era R2, en fin, hicimos eso que viene en el capítulo de interferencia. Esto ya lo analizamos en detalle en la sección 9.1. Ajá. 9.1 y 9.2. No, y 9.3. 9.1 y 9.3. Eso es lo que analizamos ahí. Muy bien, Marcos. Sí, lo que estamos haciendo es, si te acuerdas, hicimos la deducción general del resultado, que sería, o que fue esta expresión. ¿Dónde está la expresión? ¿Dónde está? Acá está, perdón, está adelante. Es esta expresión de acá, esta expresión. Es la expresión general para n fuentes, y acá le pusimos n igual a 1 primero, y sacamos esta, y después ponemos n igual a 2, ¿sí? Y sacamos esta. Muy bien. Sí, Marcos. Perfecto, muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí deberíamos haber empezado la clase de hoy, pero me parece que vale la pena. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá ahora? Tenemos un número n bastante grande, suficientemente grande, la n de acá, ¿sí? Y entonces tenemos, número 1, tenemos la 1, la 2, la 3, etcétera, hasta la n. Un punto de observación, de acá tenemos una diferencia de recorrido, delta R,
entre la 1 y la 2, entre la 2 y la 3 también tenemos la misma delta R. Entre la n-1 y la n, si estamos viendo el mismo punto de observación, todos estos rayos van a ser paralelos, es la misma delta R. Así que la diferencia de fase va a ser estamos usando de seno teta. Entre la 1 y la 2, entre la 2 y la 3, entre la n-1 y la n. Y entonces la diferencia de fase total debería ser n-1 por la diferencia de fase entre dos consecutivos. ¿Bien? ¿Por qué n-1? Porque tendremos entre la 1 y la 2 llevamos uno, entre la 2 y la 3 llevamos otro, y así, ¿no? Hasta que entre la n-1 y la n llevamos otro, y solamente juntamos n-1 cambios de fase. Bien, son n puntos, pero serían n-1 huecos entre dos consecutivas. Y entonces me va a quedar la diferencia de fase phi, va a ser n-1 por delta phi. Muy bien. Y la diferencia de fase, fíjense, si la ponemos así, como 2pi sobre lambda por n delta phi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. N delta phi. Y la diferencia de fase... perdón, no. Estoy diciendo tonterías. Es esto que acabé de poner, y ya la diferencia de fase total va a ser n por delta phi, pero delta phi va a ser 2pi sobre lambda por d seno de teta. Esto me quedaría para el total. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan acá? La parte importante, dos cosas importantes. Número 1. A ver. Número 1, son dos cosas que son prácticamente lo mismo, pero expresadas de manera diferente. Número 1, la diferencia de fase total entre la 1 y la enésima fuente, o la diferencia de distancia, va a ser esta cantidad de acá. ¿Va? Pero esta a su vez es la suma de las diferentes distancias en cada pareja. ¿Sí? Y entonces me queda justamente esto de aquí. ¿Bien? ¿Alguna pregunta que tengan acá? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque voy a hacer lo siguiente. ¿Va? Vean. Tenemos la expresión para el campo para n fuentes luminosas puntuales. ¿Sí? La expresión para n fuentes luminosas puntuales, n mayúscula, es esta expresión que es la ecuación 14. ¿Ya? Después de que hicimos la deducción, hicimos la suma, aplicamos el truquito de cómo calcular la serie, ¿no? De 1 más a cuadrada, más a cúbica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces ahora, en lugar de utilizar delta phi, vamos a utilizar phi. Vamos a utilizar phi por lo siguiente. Fíjense, si tenemos a la E, así como ADR por seno de 1/2 de n delta phi, todo sobre seno de 1/2 de delta phi, por el coseno de KR menos omega t. Tenemos esta R. Ahora, pero dijimos antes que phi, la diferencia de fase total entre el primero y el último, va a ser n por delta phi. Entonces, en lugar de utilizar delta phi, vamos a utilizar phi. Parece algo muy simple, y es efectivamente algo muy simple, y sin embargo nos da la solución del problema. A ver, voy a poner seno de 1/2 de n delta phi, la pongo como phi, ahora, porque n delta phi digamos que es phi, sobre seno de 1/2 de delta phi, que sería phi sobre n. Muy bien. Por coseno de KR menos omega t. Muy bien, que sería justamente esta expresión de acá. Esta la ecuación que se llama 26. Acá hay un error de numeración. Pongo 26 y luego 26. Muy bien. Entonces, ¿qué ventajas tiene usar esta expresión de acá? ¿Qué ventajas tiene? Voy ahí.
Vean ustedes que si n, a ver, me quedo acá con esta. Vean ustedes, si n es muy grande, ojo, si n es muy grande, n es grande, entonces phi sobre 2n es pequeña. Y por tanto, bueno, acá por tanto, seno de phi sobre 2n lo puedo poner como phi sobre 2n. ¿Ya? Que es lo que hice en la siguiente ecuación, en esta de acá. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que me queda aquí? ¿Qué es lo que me queda aquí en este resultado? Lo que me queda es la amplitud de campo, fíjense, debido a un número muy grande de fuentes puntuales restringidas a un espacio específico. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo? Miren, a ver, recuerden que phi, a ver, antes, a ver si no se están haciendo pelotas, pero phi ya lo podíamos poner como 2pi sobre lambda por d por seno teta. ¿Va? ¿Por qué? Porque el n, ojo, el n por delta phi, ¿sí? Lo podemos poner, bueno, aquí sería n menos 1 por delta phi es igual a phi. ¿Ya? Y el n por el d minúscula es la d mayúscula. Es decir, la distancia acá pequeñita entre una fuente y su vecina, se considera constante. Muy bien, pero si suman todas las separaciones, pues les va a dar ¿qué cosa? Pues el ancho de la rendija, de una rendija total, el ancho total de la rendija. ¿Sí me entienden? ¿O no me entienden? O ya les hice bolas de la tole. Y entonces ya queda justamente esta de acá. ¿Sí me entienden o no? Esta función, bueno, de nuevo lo mismo, ¿no? Donde phi, ya lo habíamos dicho antes, es 2pi sobre lambda por d seno teta, ¿sí? Y lo que queda es la función seno de un medio de phi sobre un medio de phi, es la función sin de un medio de phi. Es conocida, ¿no? O bien la seno de x sobre x, ¿no? Que tanto les gusta a los profes de matemáticas trabajar, porque es una función en la que se puede aplicar el teorema del L'Hopital, ¿no? ¿Sí? Del hospital. ¿Sí? Se puede aplicar este teorema para saber el valor de la función seno de x sobre x en x igual a 0, en la que no está definido por el denominador. Entonces sacan la derivada de seno, que sería coseno, se saca la derivada de x, que daría 1, y entonces la función en x igual a 0 tiene un valor de 1. ¿Qué diablos significa este resultado? Significa que tenemos aquí una amplitud máxima. Bueno, en este caso, seno de un medio de phi sobre un medio de phi sería 1, y baja y sube y oscila. ¿Sí? ¿Va? Este valor límite en phi igual a 0 se obtiene aplicando el teorema famoso del L'Hopital que se aprende, ¿no? Cuando una función f de x sobre una función g de x, ¿qué pasa cuando x igual a 0? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 0? Si g de 0 es igual a 0. Ajá. En este caso no se puede aplicar tan fácilmente, pero se sacan las derivadas y se obtiene el resultado. ¿Va? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿O ya se durmieron? Muy bien. Esto es lo que se obtiene. Elevamos al cuadrado, sacamos el promedio y se obtiene este resultado. ¿Qué es lo que observaron? Fíjense que eso fue lo que observaron en el patrón de difracción. ¿Ya? ¿Sí me entienden qué fue lo que observaron? ¿Qué fue lo que observaron en el patrón de difracción? En el centro, una banda brillante, y después a los lados, otra banda brillante, otra banda brillante, otra banda brillante. Las bandas brillantes van
disminuyendo su intensidad. Ajá. ¿Qué es lo que observaron en el patrón de difracción? De una rendija. Sí, sí se acuerdan haberlo observado. Si no, por ahí, ¿por qué no lo checan, por favor, en su resultado experimental? Y van a observar que justamente lo que se obtiene es un patrón de una franja central, ¿sí? Y después franjas a los lados que van disminuyendo su intensidad, ¿no? Uh-huh. Su intensidad es cada vez menor. ¿Va? Y ya estuvo. Pregunta. Vamos a ver si están. Oh, ya se acabó la clase, son las 6 en punto. ¿Va? Me tardé mucho tiempo en hacer la revisión de la clase anterior, pero creo que vale la pena. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos dos longitudes de onda diferentes? Pues se forman dos patrones y por eso aparece como de colores el patrón de difracción. Bien. Estuvieron muy callados hoy. Estuvo muy aburrida la cosa. Muy bien. Bueno, nos vemos mañana entonces. Nos vemos mañana a las 6. La rejilla de difracción es un conjunto de fuentes puntuales, muy grande de fuentes puntuales, separados una distancia de uniforme. ¿Ya? Sí. ¿Sí sabes, sí entiendes lo que es eso? ¿O no? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se hace esto en la práctica? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes, Gerardo? Lo que tú tienes es cómo se construye este conjunto de fuentes puntuales. Para hacer el análisis matemático es muy simple. Lo que tienes es una rejilla que tiene una línea oscura, vista de frente. Es una rejilla que tiene una línea oscura y una clara, una oscura y una clara, una oscura y así. Es más, espérame, déjame, ya que descubrí esto que yo no sabía, a ver si es cierto. ¡Ah! ¡Qué chingón! Está así tu rejilla, ¿sí? Una banda oscura y una clara. ¿Ya? La separación, el ancho de esta parte, el ancho de esta es A, y el ancho de la parte oscura también la puedes considerar A. ¿Estamos? Así que la separación, o sea, lo que tienes es un conjunto de líneas igualmente espaciadas, ¿ya? Con una separación muy pequeñita. ¿Cuántas líneas tenías en tu rejilla? ¿Me puedes decir el dato? Sí, profesor, 1000 líneas sobre milímetro, creo. Uh-huh. 1000 líneas por milímetro, es decir, la separación entre una línea y otra es como una micra. ¿Sí? Un milímetro, una milésima de un milímetro es una micra. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que las rejillas de difracción actuales son rejillas que se pueden construir usando métodos fotográficos y quedan una fregonería. Se usan más bien métodos interferométricos. ¿Ya? Se graban patrones de interferencia como estos de acá y luego ¿cómo se dice? Se revelan las fotografías y quedan, se mete, no es cierto que queda una línea oscura y una clara. Ahí hay cambios de fase, pero no te voy a meter en esos casos ahora. Muy bien, entonces, fíjate, acá tienes una fuente puntual. Voy a ponerla aquí, ajá, exactamente. Una fuente puntual, después otra fuente puntual, después otra fuente puntual, otra, y otra. ¿Sí está claro? Y estas son, ¿sabes cuáles son? Son estas. Esta. ¿Cómo lo logras hacer? Pues agarras tu rejilla de difracción, tu rejilla esta, y la iluminas desde atrás con una fuente de luz. ¿Sale? Como con tu celular, por ejemplo. Si pones tu celular y lo enciendes y te asomas a ver,
lo que vas a tener es una parte en donde pasa la luz. Toda esta parte está oscura. Voy a ponerlo en negro, oscuro. Pasa luz, no pasa luz, pasa luz, no pasa luz. Eso es una rejilla de difracción, donde el número de líneas que tienes por milímetro son 1000 por milímetro. Yo tengo la impresión de que no, sí, chance, sí. ¿Las tienes a la mano? No. Sí, aquí los tengo, profe. A ver, ¿sí? ¿Cuántas líneas son? Sí, dice 1000 líneas sobre por eso digo que es milímetro. Entonces, sí, 1000 líneas por milímetro. Sí, está bien. ¿Vale? Bueno, continúo. Ahora bien, veamos en dónde vas a tener interferencia constructiva. ¿Ya? Veamos una dirección. Una dirección cualquiera, esta. Y entonces en esta dirección vas a observar todos los rayos de luz. Insisto, ¿cómo los observas? Muy fácil. Pones tu ojo. Maldita sea. Pones tu ojo. Esta es la lente de tu ojo, ¿sí? Y entonces lo que hace el ojo es una verdadera chulada, porque le cambia la dirección a todos los rayos. Esto lo vamos a ver en la siguiente, en la sesión de la siguiente, las sesiones de la siguiente semana, que son un epílogo. Todos los rayos, el rayo del centro, lo proyectas hacia acá y todos los demás rayos llegan al mismo punto. ¿Ya? Pero ¿qué tienes? En esta dirección, voy, aguántame. Ya. ¿Sale? En esta dirección definida como ángulo teta, ¿va? Puedes tener interferencia constructiva o destructiva, dependiendo de qué, de si D o es D, ¿verdad? De seno de teta, tienes interferencia constructiva si D seno de teta es igual a M lambda. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué cosa significa eso? Tenemos una fuente que está así, ¿vale? Y la siguiente fuente está, voy a poner en otro color, ¿vale? Está retrasada o adelantada, pero termina con estar en fase con la 1, ¿sí? La 2 está en fase con la 1. Es decir, ¿qué diablo significa eso? Que la diferencia de camino óptico es igual a una lambda, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué pasa si la diferencia de camino óptico es igual a 2 lambda? Pues exactamente pasa nada. Es decir, ahora tendríamos esta. ¿Sí? ¿Y qué pasa si es 3 lambda? Pues ahora tendríamos esta. ¿Ya? ¿Y qué pasa si es muchas lambdas? Pues tendríamos toda esta, digamos, voy a ponerla como roja, ¿no? Ajá. Pero tendríamos en todos los casos interferencia constructiva. Bueno, muy bien. Bueno, pero fíjate, en la parte importante es que tú tendrías un valor de seno de teta para el cual, este valor de teta, para el cual tendrías interferencia constructiva, ¿ya? Pero fíjate que este valor de seno de teta, y es igual que lo que acabé de hacer antes, va a ser y, en este caso, sobre f, donde f es la distancia focal de tu lente, en este caso de tu ojo, la distancia focal de tu ojo, ¿ya? Y esta distancia es la distancia del eje óptico del ojo al punto de observación en tu retina. Pero también esto lo puedes hacer con una lente cualquiera, y obtienes el resultado, ¿va? Muy bien, entonces, fíjate que obtienes para seno de teta, va a ser igual a, decía, m lambda sobre d. ¿Qué va a pasar con seno de teta voy a ponerlo como y sobre f igual a m lambda sobre d. ¿Me estás siguiendo, Gerardo, verdad? Sí, aquí estoy, profe. ¿Me estás siguiendo, Gerardo? Seno de teta lo pongo como y sobre f.
igual que antes, Sí. si te das cuenta, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces ahora, ¿qué vas a tener para Y? Fíjate, despejas Y de acá, voy a ponerlo así, Y es igual a M lambda por F sobre D. Muy bien. ¿Qué cosa sería delta Y? Perdón. La separación entre dos máximos consecutivos va a ser F sobre D por lambda. ¿Y ahora qué? Pues la parte importante es que la separación entre franjas depende de lambda. ¿Ya? Y entonces lo que te va a dar como resultado, hay otra parte del análisis que si quieres lo vemos la próxima semana, porque no, la próxima semana, a ver si mañana, y si no, lo podemos ver como un seminario aparte si te interesa el tema. Pero la parte importante es que obtenemos el mismo resultado que para dos líneas, así, igual así. Pero si metes muchas líneas, el resultado, ¿sabes cuál es? Es una verdadera chulada, porque entonces se hace muy angostito. ¿Ya? ¿Y qué diablo significa que se haga muy angostito? En cuanto a intensidades, lo que va a pasar si es muy angostito esto, cada uno, en lugar de ser ancho como un coseno cuadrado, ¿sí? Se puede demostrar todo esto se puede demostrar. Ahorita te digo las páginas en las que está el libro. Sí se puede demostrar que tendrías justamente a ver, ¿qué efecto tiene el hecho de que sea así? Bueno, que si acá tienes, voy a ponerlo en azul, ¿eh? Es más, dame chance de este cochinero, voy a quitar esto en rojo, ¿vale? Y ahora me voy a quedar solo con las franjas que te juré por mi madre que sí son ciertas, ¿eh? No te hice ninguna demostración, pero quedan muy angostitas, ¿ya? Ahorita te enseño las franjas. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si tú tienes una lambda en lugar del azul, que es la longitud de onda más corta? Ahora cambias a una longitud de onda roja. Pues si tienes la longitud de onda roja, vas a tener un patrón parecido, pero con una lambda más grande. Y delta Y va a ser más grande, pero como va a ser muy angostito. ¿Ya? Acá en el centro va a quedar sobrepuestas, pero acá a un ladito van a quedar así. ¿Sale? Y entonces, ¿qué es lo que tienes? Lo que tienes es una forma de separar longitudes de onda diferentes. Aparecen separadas. ¿Ya? Te invito a que observes, ojo, te invito a que observes, te hago la siguiente propuesta. Coloca un foco ahorrador. ¿Sale? Ya lo tienes ahí, ¿no? Comúnmente. No sé si tienes por ahí alguno en tu casa que sea foco ahorrador. ¿Gerardo? Sí, profe. Sí, perfecto. En frente del foco ahorrador. Estoy haciendo babosadas. En frente del foco ahorrador vas a colocarle una pequeña pantalla, una cartulina con una rendija, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a intentar lograr? Que esta rendija sea angostita. ¿Qué tan angosta? Ponle unos 2, 3 milímetros. 2 milímetros o 3 milímetros. Ahí le vas ajustando. ¿Sí? Esta pantalla vas a tener que colocarla en un marco de cartón, ¿sí? Exterior, para que no se doble. O bien la pegas al foco ahorrador. ¿Qué desventaja tiene pegarlo? Que se calienta el maldito foco, ¿no? Y entonces derrite el masking tape que le pones y se va a caer tu pantalla, ¿sale? Pero a ver cómo le haces. Muy bien. Por ejemplo, una caja de zapatos es buena idea, ¿sí? Una caja de zapatos, ya. Una caja de zapatos
le haces un orificio circular y después enfrente le colocas las dos cartulinas para generar la rendija. Muy bien. ¿Me estás siguiendo? Sí, profe. Sí, perfecto. Tercer paso. Tercer paso. Ahora vas a colocar, aquí está, voy para acá. A tercer paso, vas a colocar una lente. ¿Sí? Como no tienes lentes en tu casa, vas a utilizar, ¿qué lente vas a usar, Gerardo? Mi ojo. Tu ojo, exactamente, tiene lentes, ¿sí? Y entonces vas a observar y me dices qué observas acá. Lo que te digo es que vas a observar líneas separadas. Y líneas que van a tener que ver con el material con que está hecho. ¿Qué? El material con que está hecho, ¿qué? El foco. Por dentro. No el material exterior, que es vidrio. No. El material con que está hecho el gas que tiene dentro. Por ejemplo, se va a observar que ese gas tiene mercurio, por ejemplo, tiene helio, en fin, tiene un chorro de cosas. Te recomiendo, pregúntale a Gabriel, y pregúntale a su vez, que le va a preguntar a Paola. ¿Tienes contacto con Paola tú? Con Paola, no. Bueno, No, bueno, no sé pero con Gabriel, ¿sí? Y Gabriel que te dé el contacto de Paola, o a lo mejor Gabriel lo tiene. Creo que no lo tiene Gabriel esto. Pero Paola, publicamos un artículo por ahí, creo que sí, casi estoy seguro que sí. Publicamos un pequeño artículo en la Jornada de Oriente, en Saberes y Ciencias, sobre, ya no me acuerdo cómo se llama el título de Saberes y Ciencias, pero es para saber de qué están compuestos los gases con los que se forman las lámparas, ¿sí? Y vas a observar justamente, baboso. Perdón, se me olvidó una cosa. Qué güey soy. Ay, qué baboso soy. Pues aquí tienes que colocar tu rejilla, ¿no? ¿Sale? Y después de la rejilla vas a colocar tu lente. Vas a colocar tu rejilla enfrente de tu ojo. ¿Ya? Y observas y me dices qué ves. Aquí está tu ojo. ¿Bien? ¿Sí, Gerardo? ¿Me entendiste? Sí. Bueno, Esto pues es, órale, hazlo. esto es, Ahora, perdón, ¿alguien iba a estar de noticia por ahí? no, era yo. Nada más, esto es similar a como cuando en los astrofísicos detectan los ciertos componentes de los que están hechos las estrellas y ese tipo de cosas. No es similar, es eso. Ah, ¿es eso? Ok. Sí, exactamente es eso. De hecho, este procedimiento se usó, lo que puedes hacer para conocer las componentes químicas de un material es usar un espectroscopio, bueno, particularmente un espectrómetro, ¿ya? Entonces, usas un espectrómetro y con ese espectrómetro puedes saber, y un espectrómetro es esto, nada más que acá, en lugar de colocar tu lentecita esta, ¿sí? En lugar de colocar la lente de tu ojo, vas a colocar la lente de tu celular. ¿Sale? Es un pinche dibujo jodidísimo, ¿no? Perdón. Espero que no esté ninguna niña de chismosa acá ahorita. Acá lo que vas a colocar va a ser la lente de tu celular. Uh-huh. ¿Sí? Y le sacas una foto. ¿Ya? Sacas una foto. ¿Me estás entendiendo? Ya se hizo muchas bolas el negocio. ¿Sí? No, sí, creo que por el momento todo bien, profe. ¿Sí? Sacas la fotografía, la sacas acá en el detector.
Acá atrás está el detector. Acá sacas el detector y vas a ver las líneas de emisión y se pueden medir. ¿Qué es esto? Bueno, antes no había, a mitad del siglo pasado, hasta donde yo me acuerdo, no había rejillas de difracción suficientemente buenas, con la cantidad de líneas. Ahora, una rejilla de difracción debe costar del orden de $1 o algo así. ¿Cuánto te costaron las tuyas? Sí, profe, me costaron 300 y tantos pesos. Sí, Es que algo así, es decir, de 15 pesos o 20 pesos si acaso, ¿no? Ujú. sí, Bueno, con ellas se hubieran vuelto locos los astrónomos del siglo pasado, ¿no? Antepasado, perdón. Pero no había, entonces lo que hacían era para analizar la luz en su telescopio, agarraban esto, ponían la lente del telescopio, uh-huh, y ponían un prisma en lugar de la rejilla. Un prisma que también descompone los colores. Y veían los colores de luz que emitía la estrella. Y a partir de ahí empezaron a descubrir, ojo, a descubrir de qué estaban hechas las estrellas, chica. Una chingonería eso. Es decir, cada vez que yo hay un libro que tengo que se llama Mujeres de Cristal, o algo así por el estilo, no me acuerdo bien del nombre, del título. Lo encontré en un congreso en Chile, ahí lo encontré, pero se puede conseguir en México. Después lo encontré en el aeropuerto llegando a México, ¿no? Pero bueno, ese libro es un libro maravilloso porque quienes empezaron a sacar fotografías de las estrellas y encontraron que las imágenes de las estrellas, las imágenes de las fotografías, en lugar de ser, acá está la imagen, en lugar de ser una estrella bonita, blanca, entonces empezaron a encontrar que se formaban estrellas así, por ejemplo, rojas, y luego se formaba una azul por acá, ¿sí? Y luego se formaba otra estrella amarilla por acá, ¿sí? Y entonces dijeron, chico, pero ¿cómo se reproducen las estrellas? Aparece la estrella blanca acá, y después aparece reproducir la roja, y luego otra estrella amarilla y otra estrella azul. Si la estrella original es solamente una, pues lo que estaban haciendo era separar la luz que provenía de la estrella. ¿Ya, Gerardo? La separaban en sus diferentes longitudes de onda. Y gracias a eso lograron saber de qué diablos estaban hechas las estrellas. ¿Ya? Sin haber ido hasta allá, hasta la estrella, y hacer un análisis químico, ¿no? Hicieron un análisis espectroscópico, ¿sí? Para ver las franjas de luz que provienen de las estrellas, ¿no? ¿Ya? y todo eso está en tablas. O sea, por ejemplo, si yo veo lo de mi foco y veo los colores, yo puedo encontrar Sí, en alguna tabla todo eso, el color que corresponde a cada cosa. sí. Contacta a Paola, Ok, ¿vale? Contacta a Paola y dile que te enseñe, si es que estás interesado en eso, dile que te enseñe, bueno, haces primero estos experimentos elementales, ¿sale? Simultáneamente contactas a Paola y dile que te enseñe cómo, cómo transformar tu espectroscopio, que vas a hacer, en espectrómetro. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a observar, ya no se vale ningún otro, no, ya no. Porque lo que tú vas a observar, lo que tú vas a observar en tu, lo que vas a observar, si sacas la fotografía, como te digo, van a ser líneas, ¿sale? Que no van a ser igualmente espaciadas. Y entonces ahora, en el programa de cómputo que utilizaron para el análisis de las franjas de interferencia, ¿te acuerdas, Gerardo? sí, 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 sí. Ven, le dices, mi reina, le dice a la computadora, hazme un barrido a lo largo de esta línea. ¿Sí? ¿Y sabes qué obtienes? Vas a obtener 0000, madre cabrón, ¿sale?
0, 0, madre, ¿no? ¿Sale? ¿Ya? Y entonces a partir de ubicar estas franjas, la ubicación en píxeles con una lámpara de referencia, puedes ubicar esta ubicación en píxeles en tu fotografía, con esta otra, la puedes traducir a longitudes de onda. Y además, pero déjame decirte, no solamente se puede asociar, sino que se puede medir. Esto lo puedes hacer en un trabajo de una semana con la Paola, ¿sale? Y vas a lograr obtener cuáles son las longitudes de onda de emisión. Entonces vas a agarrar, ahora vas a una tabla, que son tablas universales que tienes acceso libre. Es una cosa muy buena de los astrónomos. Los astrónomos, casi todo su trabajo de investigación son de acceso libre, ¿eh? Bueno, entonces vas a tablas de los astrónomos y te va a decir, mire usted, si usted tiene mercurio, tiene usted que observar una franja en tal longitud de onda, en tal longitud de onda y en tal longitud de onda. Si usted tiene hidrógeno en tal longitud de onda, en tal y en tal, ¿sale? Y entonces vas a ver, a partir de estas longitudes de onda, vas a saber de qué está hecho el material de tu lámpara. Y cuantitativamente, ¿eh? Maldita sea, y sí funciona, ¿eh? Chinchín de madre que sí funciona. ¿Ya, Gerardo? Sí, profe, ya. Nada más. A ver, Ajá. dime. Lo único que no me quedó muy bien claro es cómo voy a determinar la longitud de onda a partir de la franja con los píxeles y la lámpara de referencia. A partir de... No, lo que tienes que hacer es... Lo que tendrías que hacer es poner acá lámparas de referencia. Por ejemplo, pones una lámpara de mercurio, ¿ya? Y entonces dices, la lámpara de mercurio es esta franja y esta otra, esta línea y esta otra, ¿sale? Y luego pones una franja de carbono. Dices, la de carbono, no, de helio. La franja de helio, esta es de mercurio, ¿no? HG y HG. Y luego la de helio, pues es esta, ¿sale? Y luego la de sodio es esta. Y así va, ¿sale? Y entonces ya tienes la asociación. Y además, sabes que esta es la de hidrógeno porque sabes a qué longitud de onda se emite. ¿Ya? O sea, hay forma de hacer la medición experimental para asociar píxeles a longitudes de onda. ¿Ya me entiendes? A ver, si tienes mercurio, ves estas líneas, solito el mercurio, ves esta línea y esta otra. ¿Sí? Vas al manual y te dice, el mercurio emite en tal longitud de onda y en tal otra. Entonces dices, ya chingué, ¿no? Porque fíjate, ¿por qué? Porque agarras y dices, este píxel 1, corresponde a una lambda 1. Y este píxel 2 corresponde a una lambda 2. ¿Sale? Y la relación es lineal. Es otra chingonería, ¿no? Porque tienes una relación lineal entre píxeles y longitudes de onda. Pero si no te gusta, vas y buscas el helio y buscas en el manual y dices, el helio emite a tal longitud de onda. Entonces, la franja del helio, el punto 3 los píxeles número 3, P3 píxeles, ¿no? Corresponden a lambda 3. ¿Ya me entiendes? Y entonces vas a poder conocer píxeles versus lambda, una gráfica que es una recta. Bueno. ¿Sale? ¿Ya me entiendes? Sí, creo que ya me queda un poco más claro. De todas formas, yo hablo con Paola. Empieza haciendo el espectroscopio, conviértelo en espectrómetro. ¿Ya? Poco a poco vas a tener que, porque si no te vas a querer comer la torta de una sola mordida y entonces te vas a ahogar. ¿Sale? Ve haciéndolo paso por paso. ¿Para qué querías las rejillas de difracción, por cierto? No, pues chismoso. Era para un experimento en la materia de física contemporánea, pero íbamos a... Ay, no me acuerdo para qué iba a ser, pero el punto es que él ya no al final ya como que ya no dijo nada el profe del experimento y se pasó a otro. Entonces, pues ya me quedé con las rejillas. Yo creo que era esto.
Es decir, asociar, a ver, ¿por qué? Porque las longitudes de onda de emisión corresponden a frecuencias de emisión. Acuérdate que lambda por nu es igual a C. Entonces, longitud de onda de emisión va a corresponder a una frecuencia de emisión, ¿ya? Y la frecuencia de emisión está asociado con el salto cuántico de un electrón de un nivel energético a otro. Emite el fotón, ¿sale? Que es un paquete de ondas. Y ese paquete de onda tiene una frecuencia. Entonces tú la puedes medir. De hecho, cuando analizaron el primer átomo que analizaron fue el átomo de hidrógeno. Y fue una verdadera chingonería porque encontraron, en el átomo de hidrógeno encontraron las frecuencias a las cuales eran emitidos. Y entonces, gracias a eso, pudieron saber los radios de giro de los electrones. No, es una chingonería porque pudieron saber cuánto vale el cambio de energía entre un nivel energético y otro. ¿Ya? ¿Ya estuvo? ¿Sí me entiendes? Yo creo que Sí. parece lo quería tu profe de contemporánea. Estamos en diferentes, ¿cómo se dice? En diferentes puestos, ¿no? Diferentes puestos de venta de cosas, ¿no? Y yo te vendo la parte de óptica, ¿no? Cómo construir un espectrómetro, pero se puede usar en un friego de cosas. De hecho, te voy a decir cómo empecé con este proyectito elemental, ¿no? Que después descubrí que todo el mundo lo había hecho, o mucha gente lo había hecho, porque oí una conferencia en Radio UAP de unos cuates ecologistas que se quejaban amargamente de que las lámparas de ahorradoras contenían muchísimo mercurio. Y yo dije, pinches ecologistas, están exagerándole, seguro que le están exagerando, ¿no? Yo dije, a ver, voy a ver cuánto mercurio tiene. Y primero si tiene mercurio la lámpara esta, ¿no? ¿Sí? Las lámparas ahorradoras. Y efectivamente tienen mercurio. Y efectivamente tienen un madral de mercurio. Y efectivamente son contaminantes hasta el carajo las lámparas estas ahorradoras. Qué bueno que se están quitando ahora, ¿no? Muy bien. Sí, perfecto. Va pues, Gerardo. Muchas Suerte. gracias. Sí. Pues Hay contacta una a pregunta. Paola a través de Gabriel. Sí, una pregunta. Es que mis compañeros, ya ve que tenemos que, bueno, no tenemos que, creo que es opcional entregar un proyecto final. Sí, Ajá, sí. yo estaba interesado en hacer un proyecto final de esto, pero ¿cuándo se tendría que entregar a más tardar? A más tardar dentro de una semana y un día. Ja. Ok. O Una sea, eso semana, sería. 2 días o algo así por el estilo. Ok. ¿Sale? Para que yo pueda calcular, anotarles el proyecto. Es un punto de lo que les agrego de la calificación. ¿Sale? En algunos casos no lo van a necesitar, ¿no? ¿Sí? Son más puntos los de las tareas y estas cosas que les fui dejando. Son bastante más trabajo, ¿sí? Pero son 2 puntos. Pero este tiene la ventaja de que es solamente un punto de aumento, pero es extra de todo. ¿Ya? Ok. Pero además, según mi opinión, es el más bonito porque vas a hacer cosas que quieres hacer porque te gusta hacerlas, ¿no? Eso espero, ¿no? Sí, ¿Sale? sí. Sí, gracias, profe. Bueno, Órale, Gerardo, nos estamos viendo. hasta luego. Adiós. Va a ser el de uno con un CD que mencionó en alguna Sí. clase. Sí, No sé si el plástico del CD también funcione como sí, la claro, rejilla. por supuesto que sí. Sí, Bueno, y es sí, que no sí, sé, sí. ajá, es que hace tiempo le mandé las fotos por WhatsApp, pero creo que no las vio. Pero porque No, no sé si mi observación estuvo bien, porque yo probé con 3 fuentes distintas, o sea, lo construí con un tubo de cartón, y en un lado, o sea, el extremo del tubo de sí, cartón puse sí. la rejilla negra y en la otra tapa puse la pantalla, ¿no? La rejilla. Pero, o Pero sea, lo por que no sé, transmisión, ajá, por transmisión. no, Pero no ahí sé, para el profe. caso de las rejillas, para el caso de los CDs, tiene que ser por reflexión. Se coloca a un ángulo aproximadamente de 45 grados y lo ves por reflexión, no por transmisión. Ok. Que yo sepa, igual y ya se puede Bueno, hacer es por que transmisión. yo también tengo las rejillas que tiene Gerardo, las mismas, y ¿Ya? estaba viendo que se ve, o sea, se ve parecido. Cuando yo veo con la luz, se ve como una línea de varios, o sea, con una gradación así de Sí, varios pues colores. órale, hágalo, Lo que, hazlo, ándale, hazlo. ajá, bueno, nada, lo que yo quería comentarles, si estuvo bien lo que tomé.
o no sé si le puedo mandar las fotos, es que No quería sé, a mostrar ver, los colores que se ven. sí, a ver, mándamelo con el CD por transmisión. Ajá, a ver, se los voy A ver, pero le pusiste la rendija. No, eso lo probé, eso No, no lo hice, bueno, sí, pero con la del tienes CD, que, no con la de... no, tienes que usar la rendija, Ok. porque eso te va a hacer que logres separar. Si lo observas O sea, no deben de completo, verse juntos. se ven colores y todos sobrepuestos y en fin, ¿sí? Y si Sí. pones la rendija, no. Logra separar sus imágenes Ok. como aparece aquí. ¿Ya? Bueno, le acabo de mandar 3 fotos, no sé si... Nada más, no sé, si A ver, espérame. se las podría ver. Sí, sí. Centímetros de diámetro. ¿Sí? Sí. Y luego arriba le pones dos pedacitos de cartón. ¿Para qué? Para que tapen el hoyo y puedas tener una rendija. ¿Sí? ¿Por qué hacer estas dos cosas al mismo tiempo? ¿Por qué hacer las dos cosas? ¿Por qué no nada más le haces la línea a la caja de zapatos? No es bueno porque no, la línea a la hora de cortarla, como se corta con cuchillo, con tijeras, entonces queda toda chueca, ¿no? ¿Sí? Mientras que si le pones la rendija que vas a hacer y la vas a cortar con cuidado, vas a poder poner las líneas acá así, arriba del orificio. Y entonces vas a tener la rendija. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si tú la pegas por acá atrás o le pones acá una cinta de masking tape o lo que tengas, ¿no? ¿Sí? Y no te queda la rendija bien, suficientemente angosta, la despegas un poquito, la mueves y la vuelves a ajustar, ¿ya? Sí, ¿Sí? sí, profesor. Atrás de esta, aquí vas a colocar la fuente de luz, ¿sí? Del foco ahorrador. Aquí pegado, casi pegado a la rendija, ¿eh? ¿Ya? Sí. Y después de esto, aquí más adelante, colocas acá la rejilla de difracción, ¿sí? Y Sí, más profesor. adelante colocas acá. Bueno, primero colocas tu ojo, ¿no? ¿Sale? Y te asomas a ver. Muy bien. Y enseguida Sí. vas a colocar tu celular. Y le vas a sacar una foto. Y vas a ver qué chingonas se ven las fotos, ¿eh? Ok, pues. Entonces, mi pregunta, bueno, otra pregunta, bueno, entonces los colores no deben de verse juntos como en las fotos que le mandé, Claro o que sea, se van a no. separar. Claro que no. Si es foco ahorrador, no. Tienen que aparecer líneas separadas. Porque esa es la ventaja que tiene. Ahora sí que si estuviste en toda la plática que le di al Gerardo, ¿sí? Sí. ¿Te acuerdas que te decía que la característica fundamental de la rejilla de difracción es que aparecen las diferentes longitudes de onda? A ver, si fuera el experimento de Young, así se ven las franjas, ¿no? Es un coseno cuadrado, ¿sí? Pero si tienes, en la medida en la cual aumentas el número de líneas, entonces el resultado es que empieza a aparecer la misma línea azul, pero la luz se concentra casi delgadita la pinche línea. ¿Sí? ¿Ya estuvo? Ok, sí. Y entonces, Profesor, ya ¿cómo lo se va a entendí. observar? En la pantalla vas a observar la línea azul, acá sí. Voy a poner aquí así, ¿no? Y aquí vas a observar la otra línea azul, ¿sale? Pero si hay una línea roja cercana, ¿qué aparecería? ¿Qué aparece en el experimento de Young? Aparece la línea roja casi sobrepuesta con la línea azul, entonces no se alcanzan a ver separadas. ¿Estás de acuerdo? Más que en la orilla. Pero ¿qué pasa con la rejilla de difracción? Cuando pones acá la rejilla de difracción enfrente, aparece acá una línea delgadita. ¿Sí? Y entonces lo que vas a observar va a ser la línea azul
y la línea roja completamente separadas, chinga. Completamente Sí, separadas. ya entendí. ¿Ya me entendiste? Claro, que si es una fuente que no es una fuente que emita en frecuencias discretas o en longitudes de onda discretas, ojo, si no es una fuente así, entonces vas a observar un continuo. Pero en la luz del sol, chingo, hay un experimento que es padrísimo. Se los recomiendo y se los recomiendo que lo hagan en el celular no se va a poder, pero a ojo sí se puede. Bueno, si ponen la rejilla y la rejilla es suficientemente angosta, esto debe ser, la rendija esta debe ser del orden de 1 milímetro de ancho, la rendija esta, ¿sí? No tiene mucha dificultad observar el sol si lo hacen rápido, ¿sale? Se asoman a ver y aparece el espectro continuo, se ve desde el rojo hasta el azul y aparecen unas líneas negras. ¿Sí? Y esas líneas negras son las líneas de absorción de la atmósfera solar y se llaman líneas de Fraunhofer. Fraunhofer, creo que así se escribe. ¿Sí? Observando la luz del sol. Aquí son las líneas que son este espectro que aparece acá, este es el espectro de absorción. Y ahí con eso se puede saber cuáles son las longitudes de onda en la cual, cuáles son los elementos que componen la atmósfera del sol. Porque la luz cuando pasa por helio, por ejemplo, entonces la atmósfera del sol, si tiene helio, entonces se come esa longitud de onda. ¿Por qué? Porque entra en resonancia y se come esa longitud de onda. ¿Ya? Entonces aparece esto. Líneas negras. Son líneas negras, más penitas si se ven las pinches líneas negras, pero se ve una fregonería, ¿eh? Nunca las hemos podido fotografiar, por cierto. ¿Sí? No sé por qué no se ha podido. ¿Sabe? Pero Paola ha estado trabajando en eso. ¿Sabe? Sí, profesor, voy a intentarlo eso también y le comento igual a mi compañero Gerardo a ver si me... voy a intentarlo también, profesor. Sí, contacta a Gabriel para que a su vez con él contacten a Paola, para que a su vez Paola les pase todos los trucos para hacer la ¿cómo se llama? Para que puedan ustedes procesar los espectros en términos cuantitativos y no solo cualitativos. ¿Vale? Sí, profesor. Sí, profesor, muchas gracias. Va pues. ¿Sale? Órale, ¿de qué? Gracias, profesor. Hasta luego.